Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de nuestra comunidad Emaús, Parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales. Aquí estamos para continuar, para seguir adelante en este camino de búsqueda del Señor, a través de la gracia, a través de la oración, a través de la vida espiritual, que también tiene como un componente fundamental y muy importante la formación. Siempre lo vamos a decir, no nos vamos a cansar de decirlo, que es admirable esa entrega de todos ustedes, de los líderes del comité parroquial y de todos los que ahora en este tiempo que nos ha tocado de virtualidad se conectan con tanta alegría, con tanto entusiasmo para vivir estos encuentros de formación. Vuelvo y lo digo, una parte fundamental, esencial en la vida del cristiano. Hoy precisamente vamos a hablar de todo lo que es este camino de la historia de salvación. Y para nosotros, como católicos, es muy importante siempre afianzar nuestra fe, fundamentarla, tener unos criterios claros, conocer un poco de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia como esos dos pilares fundamentales en nuestra enseñanza y en nuestro crecer en el conocimiento. La fe se practica, la fe se vive en comunidad, en oración, en encuentro personal con el Señor, pero también la fe se alimenta a través del conocimiento. Así ha sido desde el principio y así nos lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Sean pues todos muy bienvenidos. Ya como les dijeron hace 15 días en el encuentro, pues estamos muy contentos porque desde la parroquia, tanto el Padre Costar Eduardo, nuestro vicario parroquial, como aquí el suscrito como párroco de esta comunidad y de todos ustedes, pues queremos también con el convenio, con el diálogo con el comité parroquial de Emaús, pues nosotros como sacerdotes poder acompañarlos en esta formación permanentemente. Ya hemos venido acompañándolos con algunas de las enseñanzas, pero en este nuevo proceso, en esta nueva etapa, queremos entonces cada 15 días estar uno de los dos sacerdotes en la formación. En los tiempos de Dios esperamos podernos volver a reunir presencialmente en nuestro salón parroquial, pero mientras tanto seguir llegando hasta ustedes virtualmente. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Ustedes ya han hecho su acogida, ya han hecho también un ratico de oración, de alabanza, pero yo los invito a que, como es costumbre, oremos también invocando la presencia del Espíritu Santo para que todo lo que veamos hoy sea desde esa luz que viene de lo alto. Hoy vamos a estar netamente en la Sagrada Escritura y entonces qué bueno pedir esta luz del Espíritu Santo y luego también muy brevemente proclamar un salmo de la Biblia como oración de esta parte de nuestra reunión, que es propiamente el tema de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu bueno, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de entendimiento. En esta noche de miércoles nos congregamos virtualmente como familia Emaús para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y en la enseñanza que tienes para regalarnos. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nuestros hermanitos y hermanitas de Emaús que en este momento están conectados virtualmente, los llenes de tu presencia, de tu luz, de tu fuerza, para que entendamos lo que hoy nos va a ser proclamado y sobre todo para que podamos llevar a la práctica en nuestra vida todo lo que tú nos vas enseñando en este camino. Salmo 40, versículos del 1 al 6. Pon siempre tu confianza en el Señor. Puse toda mi esperanza en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó del hoyo mortal
de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre la roca, dio firmeza a mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos temerán al verlo y confiarán en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que corren tras el engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que esta noche digamos, Señor, en esta enseñanza, sea tu querer y tu voluntad, y que en cada uno de nosotros dejes una palabra sembrada, Señor, con tu mensaje, que es mensaje de salvación. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sean todos nuevamente bienvenidos. Qué bueno estar con ustedes aquí desde la Casa Cural de nuestra Parroquia de Cristo Rey, parroquia de todos ustedes. Los saludamos en esta noche y nos disponemos entonces para iniciar propiamente las enseñanzas de este segundo semestre. Comenzamos un nuevo año de formación a partir de este momento. Recuerden muy bien que estamos entonces siguiendo este documento de nuestra amada Iglesia, de la Conferencia Episcopal Colombiana, del Departamento de Catequesis, Muéstranos al Padre, el tomo 2, que se llama En Camino con el Maestro. Nosotros hemos hablado siempre caminando con el Maestro, muy a propósito de la espiritualidad de Maús. Es muy bonito, porque allá, siguiendo la escena del Evangelio de Lucas, de la aparición del Señor resucitado, del camino de Maús, pues nosotros vamos en este caminar, así como esos dos discípulos que iban allí y el Señor en medio, explicándoles la palabra, y luego en la fracción del pan. Así nosotros es lo que hacemos en nuestras reuniones, nos congregamos para caminar con el Maestro. Nos ha parecido pertinente, hablando con el comité parroquial, ya ustedes hace 15 días tuvieron una reunión, digamos, inicial para volvernos a congregar, para seguir con toda la temática de formación, después de haber vivido algunos de ustedes la posibilidad del retiro, que gloria a Dios fue un momento de gracia muy bonito. Entonces ahora comenzamos como esta nueva etapa, y como los designios del Señor son tan perfectos, hemos terminado de pronto el tema que falta, que es el que dentro de 15 días dará el Padre Costa. Es como la puntadita final del Antiguo Testamento, pero propiamente vamos ahí ya para comenzar todo lo referente al Nuevo Testamento en este caminando con el Maestro. Entonces nos pareció pertinente hoy, en una buena y sana pedagogía, como debe ser siempre a un nivel de enseñanza como el que estamos teniendo, que es una formación seria. Cada tema no es aparte ni es en paracaídas, sino que es todo un hilo conductor. Entonces, antes de empezar toda la temática correspondiente al Nuevo Testamento en este camino que llevamos siguiendo nuestro documento, hoy queremos entonces hacer un muy breve reasunto de todo lo visto el año pasado, hablando de la formación que terminó año pasado, entendido hasta mitad de este año, y para dónde vamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces vamos a hacer muy rápidamente, en unos 40 minuticos, es lo que vamos a hacer. Recordar muy brevemente el camino recorrido y dar un abrebocas, como cuando a uno le dan una degustación para saber después cómo es todo el alimento, toda la bebida, y primero hay una degustación, hay un adelantico. Digamos que eso es lo que vamos a hacer hoy. Retomar lo que ya hemos visto, vuelvo y lo digo, de una manera muy ágil, y luego mostrar el camino que vamos a tener a partir del próximo encuentro. Entonces hemos titulado
esta enseñanza de hoy, un camino desde la promesa hasta el cumplimiento. Y le hemos puesto un subtítulo que es nuestra historia de salvación. Toda la temática que hay en nuestro texto guía se basa en eso. Es historia de salvación. Y es un camino que tiene un punto de partida que es una promesa y tiene un punto de llegada que es la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo siempre les he dicho a ustedes que pues muy al estilo digamos universidad, el título de un tema, el título de una ponencia es todo, el título de un libro es todo. Cuando yo tomo este libro y veo que el título es Muéstranos al Padre en camino con el Maestro, pues yo ya me puedo imaginar de qué habla. Me va a hablar de Dios Padre y me va a hablar de un camino recorrido con el Señor Jesús. Muéstranos al Padre, un camino con el Maestro. Ahí está todo resumido. Nosotros en este título que le hemos puesto a nuestra enseñanza de hoy, entonces queremos un camino. La historia de la salvación es eso, lo vamos a ver a continuación. Un camino, siempre en movimiento. Por eso les digo que me encanta dar estos temas con Emaús, porque esta es la espiritualidad de Emaús, el caminar con el Maestro, el ir con Él. Y la vida espiritual, hermanos y hermanas, es eso, es dinámica, no es estática. ¿Qué hacen ahí parados mirando? No busquen entre los muertos al que está vivo, ha resucitado. Vayan y díganles a los demás lo que han visto y lo que han oído. Vayan. Si ustedes se ponen a ver en la palabra de Dios, siempre es así. El Señor Jesús nunca se quedó quieto en un lugar. No nos dice el Nuevo Testamento que todo su ministerio lo ejerció aquí en una aldeíta o en un pueblito. No, siempre iba de camino, siempre iba de camino. A los discípulos los enviaba, vayan, vayan, vayan. No les decía quédense aquí, vayan, vayan, vayan. Y esa es la Biblia. Desde el primer libro, lo vamos a ver a continuación, hasta el final, es un caminar, es un devenir, es un movimiento. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. Por eso hoy hablamos de un camino que tiene un comienzo y tiene ciertamente un final. El comienzo es la creación, el comienzo es la formación de un pueblo, el comienzo es el llamado a Abraham para formar ese pueblo. El comienzo es una promesa de salvación que está desde el libro del Génesis. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Lo meditamos en alguno de nuestros encuentros de la primera etapa. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, la bendición, la salvación, la promesa del Mesías Salvador. ¿Y cuál es el cumplimiento, el punto de llegada? Pues precisamente la encarnación del Hijo de Dios, evangelio de San Lucas, claramente la encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios. Punto de partida, creación y promesa de salvación. Punto de llegada, la encarnación del Hijo de Dios. Todo eso en un camino. La salvación pudiera haber sido simplemente en un acto instantáneo de nuestro Dios. Entonces no tendríamos el conjunto de libros que hay en la Biblia. Tendríamos un solo libro donde se nos contara cómo Dios bajó desde el cielo como una ráfaga, como un trueno, e inmediatamente le dio la salvación a toda la humanidad. Pero no, es un caminar en la historia. Por eso lo llamamos historia de salvación, porque es un caminar en la historia, donde hay un pueblo, donde hay unos personajes, donde hay unos lugares geográficos, donde hay unas etapas históricas, donde hay una serie de acontecimientos. Caminar, un caminar, un caminar. Camino desde la promesa hasta el cumplimiento. Si quieren, apague y vámonos. Sigan con la otra parte de la reunión, porque lo que tenía para decirles hoy ya se los dije. En lo que acabo de decir, sintetizando el título, ya está lo que queremos decir en esta noche. Llevamos como 12 o 13 minuticos, ya podemos parar ahí si quieren, pero no. Pero vamos entonces a mirar muy rápidamente el camino recorrido y para dónde vamos. A mí me encanta esto porque siempre estar sintonizados.
yo siempre digo en este tipo de encuentros que no se trata de correr, no se trata de abarcar 50 temas en 3 meses, no, se trata de ir aprendiendo, ir meditando, ir reflexionando en torno a todas estas maravillas tan bonitas que nos tiene la poderosa palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a hablar de un camino, después vamos a hablar de la promesa y después vamos a hablar del cumplimiento. Este encuentro de hoy lo vamos a dedicar a esas 3 partes, a lo que nos decía el título. Vamos a hablar del camino, vamos a hablar de la promesa y vamos a hablar del cumplimiento, y luego sacaremos una enseñanza concreta para nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer esta noche: camino, promesa, cumplimiento y la enseñanza para nuestra vida. Nuestra historia de salvación es un caminar, ya lo decíamos ahora. Desde la creación ya todo se da a través del movimiento. Yo quise, preparando esta enseñanza, citar algunos momentos concretos de la historia bíblica, de la historia de la salvación, donde vemos el movimiento. Ya ahí sacamos la primera conclusión, ya lo dijimos, y es que nuestra vida espiritual no es estática. Perdónenme, el misticismo es una vocación muy bonita. Es muy bonita y es una vocación muy importante, fundamental en la iglesia. Pero no todos nos tenemos que quedar encerrados hablando a solas con Dios. Ese tiene que ser un momento de nuestra vida, un momento muy importante, pero también Dios quiere la acción, la acción. Acuérdense ese complemento entre Marta y María. Hace pocos días celebrábamos en la liturgia la fiesta de Santa Marta. Y acuérdense esa combinación entre Marta y María que ustedes conocen muy bien. Ora et labora. Orar y la acción. Orar y trabajar. Entonces, contemplar, meditar, los espacios necesarios delante del Santísimo, nuestra oración personal en casa, pero también la acción, también la acción. Y eso es bíblico, así es desde la palabra de Dios. Entonces yo simplemente les voy a citar algunas escenas, no las vamos a leer pues porque se nos iría el ratico, se va muy rápido el tiempo con ustedes. Yo no sé si a ustedes se les va igual de rápido que a mí, pero esto se va demasiado rápido, ya vamos como en mitad de esta enseñanza. Algunos textos que simplemente los voy a mencionar, donde se ve ese devenir, ese accionar, ese movimiento constante en la palabra de Dios desde el comienzo. Segundo versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1 versículo 2, cuando nos va a dar el primer relato de la creación. Ustedes se lo saben de memoria y hasta lo cantan. Ustedes aquí en el Maús lo cantan, que es muy bonito. Yo no lo canto porque hago llover más de lo que ha estado lloviendo en estos días, pero bueno, en el inicio o en los comienzos el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Otra traducción dirá aleteaba sobre las aguas, se movía. Imagínense, segundo versículo de la Biblia ya nos habla del movimiento. Acuérdense que estamos hablando camino. Camino, promesa, cumplimiento de la promesa, no se les olvide. Vamos por ahí. Camino, promesa, cumplimiento de la promesa. Estamos hablando del camino. Textos bíblicos que nos hablan del camino, del movimiento. En el inicio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, caminaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. Movimiento. Segundo versículo de la Biblia. Luego, un poquito más adelante, cuando está el drama del paraíso, los que han hecho el maravilloso mundo de la Biblia, la cuñita, lunes 7 de la noche por el canal de YouTube de nuestra parroquia, Cristo Rey Manizales, al final se lo recordaré. Los que han hecho el curso bíblico hasta donde vamos ahora entienden muy bien esto, el drama del paraíso. Dios que crea el jardín del Edén, crea al ser humano, pone allí el primer hombre y la primera mujer, les pone una serie de condiciones, y cuando esos primeros seres humanos caen en el pecado, caen en la tentación, se dejan seducir por la serpiente y terminan metidos en todo un pecado original, dice que Dios caminaba por el jardín del Edén, Génesis 3:8, caminaba. Dios vino donde esos primeros seres humanos, bajó desde el cielo, vino a ver qué era lo que estaban haciendo, dónde se habían equivocado, y lo hizo caminando.
hemos meditado nosotros aquí en otras enseñanzas de ese Dios cercano, ese Dios con su pueblo, ese Dios que habla, que ve, que es escuchado, que escucha a sus criaturas. Ese Dios caminó por el jardín del Edén a ver qué era lo que habían hecho sus primeros seres humanos. En un comienzo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Dios, creador, caminando en el jardín del Edén. Dios envió a Abraham a caminar hacia la tierra que él le diría, ve donde yo te diga vas a ir. Y eso está por allá en Génesis 12, primer versículo, capítulo 12, versículo 1, y es lo mismo, caminar. Abraham está allí en su tierra pastoreando sus ovejitas, zona de confort, allí con su suegro Jetro, con su esposa, todo muy tranquilo, y Dios se le aparece y le dice, bueno hermano, hágale pues, hay que caminar, no se me quede aquí estático, usted va a ir donde yo le voy a decir que va a ir, caminar. Luego, más adelante, el mismo libro del Génesis, por allá en el capítulo 42, en esa historia patriarcal, nos dice que la descendencia de Jacob, los hermanos de José, bajaron a Egipto, porque había una hambruna tremenda, había miseria en la región, se estaban muriendo de hambre y tuvieron que ir caminando hasta Egipto. Luego, al final del libro del Génesis y el primer capítulo del Éxodo, nos contará precisamente que todo el pueblo de Israel existente fue y se estableció en Egipto, que ahí es donde empieza lo de la esclavitud, pero ellos fueron y se establecieron en Egipto. Simplemente les estoy recordando una serie de citas del caminar. Bueno, luego de que estaban allí en la esclavitud, por allá en Éxodo 12 y 13 se nos cuenta que todo lo de los signos y prodigios, lo que hemos llamado las plagas, allá en el libro del Éxodo, la intervención de Moisés ante el faraón, pero la cosa es que el pueblo termina saliendo para cruzar el mar y empezar a caminar por el desierto. En ese transcurso hay todo un correr, un huir, un caminar, todo en movimiento. Israel emprende el camino hacia el Sinaí. Después de que huyen de Egipto, logran cruzar el Mar Rojo, ¿qué sigue? Caminar en búsqueda de la montaña del Sinaí, donde pactará la alianza con Dios. Luego de que pactan la alianza con Dios en el Sinaí, que ese caminar desde el Mar Rojo hasta el Sinaí fue de 3 meses, luego está todo el camino, desde el Sinaí hasta la tierra prometida, 40 años de peregrinación. Están asentados en la tierra prometida, y ahí viene toda una historia, la meditamos nosotros aquí la vez pasada cuando hicimos la enseñanza en torno al libro de los jueces, ustedes se acuerdan. Hay toda una historia de pecado y de consecuencia del pecado, y el pueblo termina deportado y exiliado, es sacado de su tierra, de donde Dios los había puesto en esa tierra. Bueno, primero me salté entran a la tierra prometida, se establecen allí, conquistan esa tierra, todo en movimiento. Caminaron por el desierto 40 años, luego tuvieron que explorar para entrar en la tierra prometida, luego caen en el pecado y la infidelidad y son llevados, los que sobrevivieron son llevados fuera de esa tierra al exilio, a la deportación, a irse para un reino que no era el de ellos. Luego retornan del exilio. Eso pues lo estamos viendo muy resumido, pero pueden volver. El rey Ciro les hace un edicto en el que le dice a los israelitas, vayan pues, reconstruyan y restauren la ciudad. Lo vimos nosotros la vez pasada aquí con Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan? Muy bonito, la enseñanza que tuvimos finalizando la primera parte, hermosísima, ese que hablamos de, ustedes se deben acordar, restauración y reconstrucción. Restauración espiritual y reconstrucción material. Miren que todo es un caminar. Entonces simplemente les puse algunas citas bíblicas. No se me vayan a cansar ni se me vayan a aburrir, ya fue hasta ahí. Movimiento. Desde que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas hasta que el pueblo pudo retornar del exilio. Ahí hay como un resumen de todo el Antiguo Testamento a través de la palabra caminar. Es un modo de estudiar la Biblia. Buscando, por ejemplo, voy a leer todo el Antiguo Testamento
con la acción del movimiento, todo lo que tenga que ver con movimiento. Hay mucho más de lo que yo aquí les presenté. Aquí lo traté de hacer muy resumido, pero es muchísimo más lo que la Biblia con escenas concretas nos habla de esta realidad. Todo esto que dijimos para sacar estas tres como conclusiones de esta primera parte. Entonces estamos en esta primera parte que es un camino. Camino, promesa y cumplimiento de la promesa, acuérdense. Camino, promesa y cumplimiento de la promesa. Entonces en estos primeros minutos hablamos del camino. Y entonces la conclusión que sacamos es: lo ocurrido en ese caminar de la historia de salvación es reflejo de lo que sigue ocurriendo hoy. La vida espiritual es un caminar de la mano del Señor con subidas y bajadas. ¿Por qué digo yo que con subidas y bajadas? Porque si nos pone esto que dijimos aquí muy rápido de esas escenas bíblicas, fue momentos cumbres, maravillosos, esplendorosos para el pueblo de Israel, pero también momentos muy difíciles. Por ejemplo, el destierro, el exilio, cuando en el paraíso fueron expulsados los primeros seres humanos del paraíso por su comportamiento. Hubiéramos podido poner aquí también a Caín y Abel, esa historia de Caín y Abel en Génesis 4, que también hay todo un caminar. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice: tu castigo, tu consecuencia del pecado es que vas a vagar errante, ¿sí ven? Siempre caminando. Entonces, así es la vida del ser humano, así es la vida nuestra, así es la vida de los hijos de Dios. Un vivir, un experimentar subidas y bajadas, momentos muy buenos, pero momentos también difíciles, con momentos de prueba y de lucha, pero también con momentos de grandes bendiciones. Eso es lo que queríamos decir de esta primera parte. Un camino, un caminar. No todo es color de rosa en el caminar. Cuando usted emprende un camino, usted dice: voy a ir caminando de aquí a Chinchiná, de Manizales a Chinchiná, por decir algo, y usted, no todo es planito. Hay subidas, hay bajadas, hay huecos, hay tropiezos, pero si usted persevera y si usted lucha, usted va a llegar a la meta. Es lo mismo, el camino espiritual es lo mismo. El que piense que el camino espiritual es color de rosa 100%, apague y vámonos. Esto es con cruz, esto es con sufrimiento, esto es con superar obstáculos, esto es con cansancios, con fatigas, con tomar un nuevo aire, con el empujoncito de Dios que siempre va a estar ahí. Pero es un caminar. La vida espiritual es un caminar. Ustedes lo saben muy bien en sus testimonios, en todo lo que ustedes han hecho en desde que decidieron acoger una vida espiritual, pues lo saben muy bien. Ustedes saben muy bien que esto es así. Pero la clave está en la perseverancia. Muy bien, ahí dejamos el camino. Ahora vamos a ver desde la promesa hasta el cumplimiento. Desde la promesa hasta el cumplimiento. La promesa está en el Antiguo Testamento y es todo lo concerniente a la preparación para la llegada del Mesías. Y el cumplimiento está en el Nuevo Testamento, que es precisamente el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, si ven lo fácil, ya meditamos todo lo del camino, ya entendemos de qué se trata. Ahora vemos preparación, Antiguo Testamento, cumplimiento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, todo lo que gira en torno a preparar en el tiempo y en la historia el nacimiento del Hijo de Dios. Nuevo Testamento, cumplimiento de esa promesa, encarnación del Hijo de Dios y lo que vendrá después de él. Muy bien, entonces vamos a mirar desde la promesa, o sea, el Antiguo Testamento, o sea, lo que ya hemos estudiado. La promesa es lo que ya hemos estudiado en nuestros encuentros de Maús, en la formación, y el cumplimiento, lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Yo no estoy diciendo nada y no voy a decir nada que no sea parte de nuestra formación, dicho al estilo del Padre Guillo, de una manera muy sencilla, muy simple, volviendo una y otra vez sobre aquello que me parece que nos debe quedar muy claro en este caminar. Entonces, el camino resume toda la enseñanza. Desde la promesa, todo lo que ya hemos visto, que es el Antiguo Testamento. Y después veremos el cumplimiento, que es el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver a partir de dentro de 15 días
hasta que terminemos toda esta sección, que no me acuerdo en este momento cuántas enseñanzas son, pero son como unas 16 o 17 enseñanzas. Ya hemos visto 20, creo. Bueno, muy bien. Entonces, los temas que ya hemos visto en nuestra enseñanza Emaús es el recorrido referente a todo lo que tiene que ver con la promesa, todo lo del Antiguo Testamento. Lo vamos a citar y vamos mencionando rápidamente para que le dediquemos unos 15 o 20 minuticos a un abrebocas de lo que viene. Empezamos hablando de la creación, puro amor de Dios, simplemente eso, donación, amor de Dios. Toda la etapa patriarcal, acuérdense que cuando hablamos de los patriarcas hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, la formación del pueblo de Israel. Primero Dios crea la naturaleza, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, crea al ser humano y luego forma el pueblo de Israel con los patriarcas. Cayeron en la esclavitud en Egipto los israelitas, luego viene la liberación de esa esclavitud de la mano de Moisés. Estoy simplemente recordando lo que ya hemos estudiado y de cada una de estas enseñanzas, cada puntico es como una enseñanza, poniéndole otro título. Cuando digo una enseñanza es cada uno de los temas que hemos visto ya en nuestra formación. Lo que tenemos ahí resumido en azulito es todo lo que ya hemos visto en nuestra formación y que ya hemos sacado la enseñanza para nuestra vida, pues hoy no nos podemos poner a repetirlo. En ese salir de la esclavitud luego estuvo la alianza en el Sinaí. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo siempre los acompañaré y ustedes serán fieles a mí. Se cumple la promesa de Dios de darle la tierra que emana leche y miel. Entonces llegan a la tierra prometida. Luego el pueblo cae en el pecado porque ha hecho una alianza con Dios en la montaña del Sinaí. Y la alianza consistió en cero idolatría, lo hemos estudiado muy bien y ya lo sabemos de memoria. Pero el pueblo se salió de esa alianza, cayó en el pecado de la idolatría, adoró falsos dioses, se salió del camino de Dios, vino una consecuencia por ese pecado, luego el arrepentimiento y luego una nueva oportunidad. Eso lo meditamos muy bien nosotros aquí en el libro de los jueces, en uno de nuestros encuentros. Luego viene todo el periodo de los reyes con un gran momento de esplendor con David y luego con Salomón, pero luego viene el ocaso porque al final Salomón cae en el pecado de la infidelidad, de la idolatría, entonces se divide el reino y viene como consecuencia la destrucción de la ciudad de Jerusalén y los que no murieron fueron llevados al exilio, al destierro. Pero luego viene un momento muy bonito que fue el que estudiamos con Esdras y Nehemías, que es la reconstrucción material y la restauración espiritual. El rey que los tenía ya exiliados y les permite volver a su tierra para que la reconstruyan materialmente y se restauren espiritualmente. Así muy rápidamente hasta este momento, un repaso. Ustedes guarden muy bien esta enseñanza porque aquí estamos viendo un resumen de toda la Biblia. Perdónenme pues que yo se los diga así, con humildad se los digo, pero aquí les acabo de hacer en 10, 9 diapositivas un repaso de todo el Antiguo Testamento. Así de sencillo. Aquí tenemos un buen repaso de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ya vimos el camino, ya vimos la promesa va desde la creación hasta el retorno, después de que estaban allá en el exilio y en la devastación, el retorno que es reconstrucción y restauración. Una pinceladita simplemente. Muy bien, ahora vamos a pasar a la última parte, que es el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa. Camino, promesa, cumplimiento. Ya lo dijimos, el cumplimiento de la promesa se da en la encarnación del Hijo de Dios, en el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a lo que hemos visto hasta ahora, es lo que ya ha sido estudiado, las enseñanzas ya dadas. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de dentro de 15 días? El primer tema lo dará el Padre Costa, el siguiente yo, y si Dios quiere así nos iremos yendo cada 15 días el uno y el otro.
Yo hoy les doy el abrebocas, él da el primer tema y así nos vamos a ir yendo, para que se animen pues y se motiven. Entonces, los temas que veremos de ahora en adelante serán para recorrer todo lo referente al cumplimiento de la promesa. Y esto lo veremos en el Nuevo Testamento. Entonces, yo también lo que voy a hacer aquí ahora es simplemente mencionar con una frasecita cada puntico que veremos de aquí en adelante, desde el primero que es la espera del Mesías hasta el último que es las primeras comunidades cristianas con San Pedro y los apóstoles y con Pablo y también los que estaban alrededor de Pablo. Hasta ahí terminaremos, es decir, abarcando más o menos todo el Nuevo Testamento con una frasecita cada uno de los temas que vamos a ver desde aquí hasta que terminemos esta segunda etapa de la formación. Empezaremos hablando de la espera del Mesías prometido, que es propiamente el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso está todavía en el Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos. Ese primer tema es ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todavía como el ambiente vital, el contexto que había en el tiempo, digamos, anterior, inmediato al Señor Jesús. Entonces miraremos lo de la revolución macabea, que es muy interesante. ¿Eso qué es? Judas Macabeo y sus hermanos, que se opusieron a lo que estaba pasando en ese tiempo en Israel, que era que los estaban colonizando toda como esa cultura griega, toda la cultura egipcia, pero entonces les estaban imponiendo la lengua griega y costumbres distintas a las de ellos. Entonces estaban perdiendo su arraigo. Ese es un tema muy actual para nosotros, porque en esta globalización en que vivimos y en esta universalidad en que vivimos tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas complicadas. Cada vez más nuestras generaciones tienden a perder las raíces, y en ese perder las raíces también está la parte de la fe y la parte espiritual. Todo lo que nuestras abuelas y nuestros ancestros nos enseñaban, de pronto hoy se va perdiendo un poco más. Entonces, eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento. Las nuevas generaciones estaban entrando en una forma, en una cultura, si se quiere, en un ambiente que les hacía perder sus raíces espirituales. Eso lo estudiaremos muy bien. Es el ambiente, el contexto que había cuando llega la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, dentro de 15 días nos van a hablar de eso, el Padre Costa, propiamente de esa revolución macabea y todo lo que había en ese ambiente antes de la venida de Jesús. Y luego seguiremos ya propiamente con la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces a mí me tocan unos temas maravillosos, porque entonces el primer tema que yo les voy a meditar es precisamente con el Evangelio de Lucas, la Anunciación. Ese texto que es tan conocido por nosotros, cuando el ángel se le aparece a María para decirle: mira María, tú has sido escogida para portar en tu vientre al Salvador, concebirás y darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y él es el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa propiamente está ahí, cuando se nos cuenta en la palabra la encarnación del Hijo de Dios y su nacimiento. Vamos a hablar de Juan el Bautista como el que prepara el camino para que Jesús empiece todo el anuncio del reino. Vamos a hablar de Jesús como un maestro distinto. Este tema es maravilloso, porque en ese Jesús ser un maestro distinto nos va a decir la palabra que tiene como 3 acciones muy concretas: anunciar el reinado de Dios, el llamado a la conversión y la invitación a los primeros discípulos para que lo sigan. Entonces Él nos va a decir: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean. Y nos va a contar ahí el Evangelio, que allá los primeros pescadores que estaban a orillas del mar, y Él los llamó: vengan y síganme, que los haré pescadores de hombres. Muy bonito. Eso lo vamos a meditar aquí. Si nos gustó y si aprendimos y entendimos mucho en todo lo de la promesa, todo lo del Antiguo Testamento, en lo que ustedes ya han caminado, ni se quieran imaginar cómo va a ser de maravilloso y de chévere, y cómo vamos a meditar y aprender de cosas en este Nuevo Testamento, con los Evangelios, con las cartas de Pablo, con los demás libros del Nuevo Testamento.
uno de los temas centrales y más importantes, los milagros. San Juan los llama signos, que son las manifestaciones del poder de Dios y al mismo tiempo su misericordia. El milagro tiene como ese doble fin, lo vamos a estudiar nosotros aquí. Cuando Jesús sana a un enfermo, cuando expulsa a un demonio, cuando calma la tempestad, cuando multiplica el alimento. En todos esos milagros, o signos si se quiere, lo primero es manifestar que Jesús tiene todo el poder que le viene de lo alto. Es lo primero y lo fundamental. Pero también es manifestación de la misericordia de Dios. Un amor entrañable, un amor compasivo que siempre se va a preocupar por nosotros. Meditaremos el texto, cada puntico de estos, recuerden, es un tema. Por eso yo hoy nomás se los menciono. Es para mostrarles todo lo que vamos a ver. A lo mejor a ustedes les dieron un cuadrito, una tabla con los temas. Y ustedes dirán, el padre nos está repitiendo lo que hace 15 días nos mostraron. Pero miren que yo se los voy desmenuzando un poquito para... Ustedes saben que yo viví en Cuba 4 años en misión. Les voy a decir un término muy cubano, para embullarlos. El cubano dice... Embúllate, puedes hacer esto, anímate, embúllate, no se les olvide, aquí aprendemos hasta cubano, embullarlos, yo los quiero embullar en todo este mundo de lo que vamos a tener de enseñanzas en esta segunda etapa, llamémoslo así. La misericordia encarnada, vamos a ver ese texto maravilloso y hermoso de la misericordia de Dios en Lucas, en la escena histórica de la mujer adúltera. Todos la querían apedrear. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te iban a condenar? No, se fueron, empezando por los más viejos. Ojalá me toque ese tema a mí porque me encanta, porque es que hoy vivimos mucho como los viejos que cogieron a la piedra para tirarle a la mujer adúltera, porque hemos hecho un poquito más de camino, porque vamos a misa, porque hemos hecho un retiro, entonces ya nos creemos los buenos y los otros los malos. Yo ya puedo coger la piedra para tirársela al otro. ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Así deberíamos actuar nosotros, pero bueno, lo estudiaremos en su momento. Llegaremos al tema de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Lo meditamos hace poquito en la Eucaristía, salió este texto en el Evangelio. En semana estamos meditando a San Mateo y hace poco salió ese tema. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que volvió Juan el Bautista, otros dicen que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando lleguemos a este tema vamos a explicar muy bien lo del mesianismo. El tema que hemos venido meditando en la Eucaristía los 3 domingos anteriores, ya los terminamos pues allá el domingo hace 8 días, que es el discurso del pan de vida, que ya sabemos muy bien de qué se trata, el alimento que nos va a llevar a la vida eterna. Luego ya entraremos en toda esa parte final de los evangelios, que es propiamente lo correspondiente a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces vamos a empezar meditando en el Evangelio de Juan capítulo 13, la última cena. Empieza el relato diciendo, y tanto amó Dios al mundo que nos amó hasta el extremo. Y entonces nos habla del lavatorio de los pies como un signo de servicio, como un gesto de ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo. No se crea nadie más importante que el otro y tomen el servicio de esclavo, que era lavarle los pies a sus amos. Y el Señor lo hace con sus discípulos para que también aprendan ellos lo que tiene el verdadero sentido del servicio. Luego vamos a ver la gran prueba de amor, que es propiamente la crucifixión del Señor. Y luego vamos a ver la tumba vacía. Cuando María va a la tumba, María Magdalena, y la encuentra vacía. Y la tareita que le pone el Señor Jesús resucitado es: ve y dile a tus hermanos lo que ha pasado aquí, que encontraste la tumba vacía, porque yo he resucitado. Entonces miren que es todo el proceso. Última cena, crucifixión y resurrección. Todo eso lo estudiaremos nosotros. Y luego ya unos últimos temas maravillosos. Ya vamos a acabar esta presentación para que no se me aburran. Hoy hicimos ese sondeo así rapidito, ese paneo, una mirada periférica a lo que ya vimos y a lo que vamos a ver. Entonces,
Después de la crucifixión y la resurrección, tumba vacía, ¿qué viene? Lo que más nos concierne a nosotros, el comienzo del cristianismo. El comienzo del cristianismo. Ya el Señor en su vida terrena llamó a sus discípulos, mucha gente lo seguía. Luego muere en la cruz por nosotros, luego resucita y luego empieza ese caminar de los primeros cristianos. Entonces, un acontecimiento que necesariamente tenemos que mirar es Pentecostés, que nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a meditar aquí esa escena de Pentecostés. Luego vamos a meditar la misión de Pedro y los apóstoles, cuando al final del Evangelio de Juan el Señor Jesús se aparece resucitado, y así como Pedro lo había negado 3 veces le pregunta al Señor: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pues entonces apacienta mis ovejas. Todo ese mandato a Pedro y a los demás apóstoles para congregar al rebaño y para llevarlo hacia adelante con la compañía del Espíritu Santo y de Jesús resucitado. Vamos a hablar de San Pablo y sus cartas, que es una maravilla, pero de las maravillas, porque es lo que hoy hace la iglesia. Misión: anunciar el querigma, anunciar a Jesús, anunciar al Hijo de Dios, al Mesías, congregar pequeños grupos, y esto que estamos haciendo nosotros aquí, formarlos, orar y formar, las dos cosas son fundamentales. Hoy en día, en el mundo de hoy, un cristiano católico comprometido que no esté formado se está quedando a mitad de camino. Eso no es solamente levantando los ojos al cielo, fundamental levantar los ojos al cielo, pero formación, enseñanza, crecer en la fe, de rodillas. En la fe se crece de rodillas delante del Santísimo y con la palabra y la enseñanza de la iglesia. Ya lo decíamos también en un encuentro pasado. Entonces lo veremos en San Pablo y sus cartas. Miraremos a los demás apóstoles y toda su función, y el último tema que miraremos será testigos hasta los confines de la tierra, un amor que permanece. Todo lo que tiene que ver con el anuncio del reino, con ir, con ser testigos, como ustedes en este caminar de Maús lo conocen muy bien. Bueno, ahí les resumí lo que vamos a ver. Entonces miren ustedes lo interesante, volvemos. Un camino, promesa y cumplimiento. Si quiere, pues para que no lo mire jerárquicamente, mírenlo así: camino, promesa y cumplimiento. Camino, una serie de textos bíblicos que nos hablan que esto de la espiritualidad es el movimiento, ir, anunciar, caminar. Promesa, toda la antesala del nacimiento del Hijo de Dios, todo lo que en el Antiguo Testamento se nos habla de preparación, desde la misma creación hasta el retorno del exilio y del destierro, toda esa es el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a empezar a ver el cumplimiento de la promesa, desde el contexto histórico, cuando Jesús nació, que ya lo dijimos, época de los Macabeos, hasta el qué hacer de los primeros cristianos después de la resurrección de Jesús y Pentecostés. Así como les dije que un muy buen resumen del Antiguo Testamento, modestia aparte, un muy buen resumen del Nuevo Testamento. Ustedes siéntanse privilegiados, yo lo digo de verdad con humildad, pero ¿qué hacemos si es así? Siéntanse privilegiados porque esta enseñanza de hoy fue un resumen de la Biblia. Eso fue lo que hicimos hoy, un resumen de toda la Biblia, lo que ya vimos y lo que vamos a ver. Pero entonces saquemos unas enseñanzas muy prácticas. Igual que la historia bíblica, también nuestra historia personal y comunitaria es una historia de salvación. Por eso recuerden que a esta enseñanza de hoy le pusimos como subtítulo Historia de Salvación. La historia de salvación está aquí. ¿Qué es la Biblia? Resúmame la Biblia en una frase: historia de salvación. Pero la historia de salvación no termina con el Apocalipsis, último libro de la Biblia. La historia de la salvación continúa. Hoy que estamos reunidos aquí en Formación Emaús, estamos haciendo historia de salvación. Aquí estamos haciendo historia de la salvación, porque todo lo que Dios hace en nuestra vida es en nuestra historia, actuando Él verdaderamente, y eso se llama historia de salvación. Dios nos llama a la vida, a la fe, y tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Por qué puse entre paréntesis ahí camino? Porque todo lo que vimos ahora del Antiguo Testamento, por ejemplo, es un plan perfecto de Dios.
desde la creación hasta el retorno del exilio. Todo lo que vimos en el Nuevo Testamento, desde la encarnación del Hijo de Dios hasta los primeros cristianos, es un camino en la historia. Hay unos personajes, hay unos lugares, hay unos acontecimientos. Hoy en día no es lo mismo. Como digo yo en el maravilloso mundo de la Biblia, no ha cambiado nada. Es lo mismo. Nosotros somos personajes y ocurren unos acontecimientos a nuestro alrededor y estamos en un lugar concreto y en una etapa de la historia concreta. Eso se llama historia de la salvación. Esto no se puede mirar como cosas del pasado, es el mundo de hoy, es lo mismo. Dios sigue actuando en nuestras vidas y eso se llama historia de la salvación. Cada momento, cada persona, cada realidad de nuestra vida debemos verlo dentro de una historia tejida por Dios. Nosotros manejamos frases como nada es coincidencia, todo en los tiempos de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Eso se llama historia de salvación. Muy bien. El Antiguo Testamento nos prepara para entender todo el acontecimiento salvador de la encarnación del Hijo de Dios. Cuando hablamos de creación, de fundación del pueblo, de esclavitud y liberación, de alianza, de tierra prometida, todos esos ítems, todos esos puntos son simplemente el preámbulo, la preparación, la promesa. En una palabra, esto es promesa. Y luego viene el cumplimiento de esa promesa. El Nuevo Testamento es la plenitud de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento es la preparación. El Nuevo Testamento es la plenitud de esa historia de salvación. En el Señor Jesús se cumple todo lo prometido desde el Antiguo Testamento. Luego de su resurrección y hasta hoy, su reino se sigue extendiendo. Vuelvo y lo digo, no todo terminó en el Apocalipsis. Hoy, siglo XXI, hoy miércoles, sigue extendiéndose el reino de Dios. Entonces, unos ítems muy claros: nacimiento del Mesías, pasión, muerte y resurrección, Pentecostés, primeros cristianos y la Iglesia Católica hasta hoy. Camino, puro camino. Si ven ustedes, puro camino. Ahí está resumido. Miren, nace Jesús, anuncia todo su reino, invita a la conversión, hace milagros. Luego viene su pasión, muerte y resurrección. Después de la resurrección del Señor, esos primeros cristianos empiezan a reunirse y viene la fuerza del Espíritu Santo y siembran esa semilla que está hasta hoy en nosotros. Emaús existe hoy porque existió una primera comunidad cristiana, y antes de esa primera comunidad cristiana estuvo Jesús en vida terrena haciendo milagros, invitando a la conversión, y nosotros hoy estamos reunidos virtualmente porque esto es historia de salvación, porque así lo quiso el Señor. Bueno, yo les dije que 50 minuticos, nos pasamos un pitico más. Esto se va muy rápido, muy chévere. Yo espero que no se me hayan dormido, que hayan pasado tan bueno como yo. Entonces, simplemente volvemos aquí para que se nos quede clarito lo que vimos hoy. Caminando con el Maestro, segunda etapa de nuestra enseñanza, de nuestra formación. Un camino, una promesa y un cumplimiento. Y todo eso lo vamos a resumir en historia de la salvación. Camino, porque todo en la Biblia es camino. Yo simplemente les puse unos textos del Antiguo Testamento, pero hubiéramos podido poner unos del Nuevo Testamento, y cuidado que me estoy animando y mejor paro ahí. Pero Jesús siempre iba caminando, siempre. Usted lee la Biblia y Jesús iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, hasta caminó sobre las aguas. Lo de él es caminar, y viene a nuestro encuentro. El texto de Emaús, Jesús caminando, que se hizo el encontradizo, hermoso, puro camino. Los discípulos les dijo, vayan. Él les dijo, quédense aquí sentaditos. No, vayan y anuncien, vayan y digan, vayan y lo que ustedes han vivido, manifiéstenselo a los demás. Paro ahí porque si no sigo con 20 textos del Nuevo Testamento sobre caminar y me alargo mucho. Camino, promesa, toda la antesala a la encarnación del Hijo de Dios. Todo lo sucedió en el Antiguo Testamento, preparando el nacimiento del Hijo de Dios. Cumplimiento de la promesa, el Señor Jesús. Su nacimiento, su vida pública, sus milagros, sus enseñanzas, su pasión, muerte y resurrección, y luego primeros cristianos. San Pablo, San Pedro, cartas de Pablo, formando pequeñas comunidades, y luego hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, y seguirá hacia adelante si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Siguen ustedes en reunión,
Yo me alegro mucho de estar con ustedes. Intentaré la próxima vez quedarme para interactuar un poco con ustedes en todo el rato que estén conectados, pero hoy pues por cuestiones de tanta ocupación y actividad, pues aquí les quise dejar esta enseñanza con todo el amor. Recuerden, nuestra vida espiritual es un camino, es una promesa, es un cumplimiento. Nuestra vida es historia de salvación. Historia de salvación. Dios sigue actuando en nuestra vida con personajes, con acontecimientos, con lugares, con etapas históricas. Todo esto, yo siempre daré la cuñita, todo esto así como lo vemos aquí, nos demoramos hoy 55 minuticos, así es nuestro curso bíblico de los lunes, tal cual. Lo que hicimos hoy, muchos de ustedes siguen el curso bíblico, esto que hicimos hoy que ustedes dicen, ay, perdonen pues que sea yo como tan convencidito, pero es que yo tenía un profesor en el seminario mayor cuando, allá hace como 30 años fui seminarista, un profesor que decía, para que sepan que yo sepo. Él nos chicaneaba, un historiador, era historia de la iglesia, para que sepan que yo sepo. Pues perdónenme, pero yo también les digo que me apasiona, me encanta, me enamora todo este mundo bíblico. He tenido la bendición de poderlo estudiar a profundidad, ustedes lo saben, y por eso les digo, así como ustedes dicen, tan chévere este ratico de formación, todos los lunes por el canal de YouTube de nuestra parroquia, Cristo Rey Manizales, curso bíblico, maravilloso mundo de la Biblia. Y esto es lo que hacemos, ver un tema bíblico cada 8 días en 50 minutos, en una horita máximo. Si los que no lo hayan empezado, allá están las 35 enseñanzas que llevamos hasta ahora, subidas en nuestro canal de YouTube. Empiecen y sé que se va a animar. Muchas gracias al comité, pues un saludo muy especial, y gracias pues también por tener esta idea tan bonita pues de que podamos nosotros dar los temas. Dentro de 15 días será con el Padre Costa y así nos vamos yendo, el uno, yo otro, y el Señor los bendiga mucho. Les voy a dar la bendición de una vez, pero ustedes siguen en reunión, sigan ahí conectaditos que ya les van a decir con qué seguimos. Por aquí los esperamos en la parroquia, y que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor Todopoderoso derrame sobre ustedes la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, sigan conectados, mil bendiciones para todos.